Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy la doctora Romy y esto es Salaco SP, su canal de medicina. En el video de hoy les traigo tejido linfático, así que sin más preámbulos, vamos a comenzar. Para poder hablar de tejido linfático es importante que vayamos definiendo algunos conceptos antes de entrar a las placas histológicas. ¿Qué es el tejido linfático? ¿Qué es el sistema linfático? Va a ser el grupo de células y órganos que van a vigilar las superficies corporales y los compartimentos hídricos internos. Esto quiere decir que el sistema linfático se va a encargar de la parte morfológica, la parte estructural. Y sistema inmunitario se refiere a la función fisiológica del sistema linfático. Entonces, sistema inmunitario se refiere a la parte funcional, a las funciones que va a ir cumpliendo, y sistema linfático se refiere a la parte estructural. El sistema linfático va a tener órganos primarios y órganos secundarios. Entre los órganos primarios vamos a tener al timo, vamos a tener a lo que es la médula ósea, y entre los órganos secundarios vamos a tener al vaso, a los ganglios linfáticos, al apéndice, a los nódulos linfáticos y a los tejidos linfáticos difusos. ¿Cuál va a ser la célula estrella del tejido linfático? Van a ser los linfocitos. Vamos a definir lo que son los antígenos. Los antígenos van a ser moléculas extrañas o tóxicas para nuestro organismo que pueden activar una respuesta inmunitaria. Ejemplos de estas moléculas extrañas, vamos a tener sustancias solubles, organismos infecciosos como virus, bacterias, parásitos, tejido extraño, por ejemplo, las células trasplantadas, tejido transformado, células cancerígenas. Sin embargo, no todos los antígenos tienen la capacidad de activar nuestro sistema inmunitario. Aquellos antígenos que pesen menos de 20 kilodaltons no van a generar una respuesta inmunitaria. Solo aquellos que pesen más de 20 kilodaltons van a activar a nuestro sistema inmunitario para que se genere una respuesta inmunitaria, y a estas sustancias que son capaces de activar a nuestro sistema inmunitario se conocen como inmunógenos. Actualmente todavía se sigue manejando el término de antígeno e inmunógeno como sinónimos. Sin embargo, esto no está bien, ya que los antígenos son simplemente moléculas extrañas y los inmunógenos son moléculas extrañas que sí pueden activar al sistema inmunitario. De este modo es que hay una diferencia entre antígeno e inmunógeno. Sin embargo, nosotros también vamos a seguir manejando antígeno e inmunógeno como sinónimo, porque aún se sigue manejando este término tanto en clases magistrales, todavía en bibliografía como Ross, todavía siguen mencionando la palabra antígenos y no netamente inmunógenos. La respuesta inmunitaria puede ser inespecífica o innata, o puede ser específica o adaptativa. ¿Qué es la respuesta inmunitaria inespecífica? La respuesta inmunitaria inespecífica o innata es aquella respuesta inmunitaria con la que nacemos. Va a constituir la primera línea de defensa del organismo. Entonces, la inmunidad inespecífica o innata va a estar constituida por estructuras que nosotros ya poseemos cuando nacemos. Un ejemplo de esto van a ser las barreras físicas. La piel y las mucosas van a generar un estuche para nuestro cuerpo para evitar que agentes extraños puedan ingresar a nuestro organismo. ¿Cómo es que nos protegen? Porque van a proporcionar un ambiente seco que no va a ser ideal para la reproducción y también para el asentamiento de ciertos microorganismos. Y las glándulas sebáceas también van a ser un mecanismo de defensa para aquellos agentes patógenos que quieran ingresar a nuestro organismo. Cuando nos producimos alguna lesión, una herida en la mucosa, en la piel, producimos una pequeña abertura a este estuche que es la piel, y así también creamos una entrada para que ciertos microorganismos patógenos puedan ingresar a nuestro torrente sanguíneo, puedan invadir otros tejidos. Otro tipo de inmunidad innata son las defensas químicas, como por ejemplo el pH bajo, las lágrimas, el moco, que se encarga de atrapar sustancias extrañas para evitar que ingresen por vía respiratoria, la saliva, que tiene tiocianato, los interferones que inhiben la replicación viral, la fibronectina y las lisocimas. También vamos a tener células que van a formar parte de nuestra primera línea de defensa, por ejemplo los macrófagos, los neutrófilos, los monocitos, los linfocitos natural killer, los mastocitos, los basófilos y las células dendríticas. Y no olvidarnos que la microbiota también forma parte de la inmunidad innata. ¿Qué es la microbiota, o antes conocida como flora intestinal?
Es un conjunto de microorganismos, son un conjunto de bacterias que viven en simbiosis con nosotros, con nuestro organismo. ¿Esto qué quiere decir? Que vivimos en equilibrio a cambio de que nosotros proporcionamos un lugar, un ambiente y también le damos nutrientes. Estos microorganismos nos proporcionan defensa contra otros microorganismos que sí son patógenos. ¿Cómo es que nos protegen de otros microorganismos? Compiten por el espacio y los nutrientes, obviamente van a competir por su hogar y por su comida y van a secretar sustancias antimicrobianas. Hablemos ahora de la inmunidad específica o adaptativa. La inmunidad específica va a ser aquella inmunidad que vamos a ir adquiriendo a lo largo del tiempo. Y esta se va a activar cuando falle la inmunidad innata. Si es que fracasa nuestra primera línea de defensa, es que se activa la inmunidad específica. ¿Cómo es que va a actuar la inmunidad específica? Va a actuar contra invasores específicos y los linfocitos van a ser las células que nos van a brindar especificidad y memoria inmunitaria. La inmunidad específica se va a dividir en inmunidad humoral e inmunidad celular. La inmunidad humoral va a ser llevada a cabo por los linfocitos B. Estos van a entrar en contacto con un inmunógeno o antígeno y al entrar en contacto con una molécula extraña se van a activar y van a producir anticuerpos. Estos anticuerpos van a marcar a estos antígenos, van a ser como ponerle banderitas a esta sustancia extraña para que otras células inmunitarias puedan reconocer a esta molécula de que es extraña en nuestro organismo y puedan neutralizar virus, toxinas y bacterias. La inmunidad celular va a ser llevada a cabo por los linfocitos T. No van a producir anticuerpos, pero sí van a tener receptores de antígenos. Los antígenos o inmunógenos van a ser presentados a los linfocitos T, a sus receptores, mediante las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, para que una vez que los linfocitos T reconozcan a estos antígenos, van a destruir células cancerígenas, células infectadas por virus, por bacterias, por parásitos y células trasplantadas. Acá tenemos un esquema donde vemos un linfocito B, hace contacto con una sustancia extraña y al hacer contacto empieza a producir anticuerpos, donde estos anticuerpos van a empezar a marcar a esta sustancia extraña para que otra célula pueda ver estos anticuerpos y note que es una célula extraña o una sustancia extraña y finalmente la pueda fagocitar. Puede que esta célula sí pueda lograr digerir esta sustancia, pueda lograr eliminar esta sustancia extraña, pero muchas veces la sustancia extraña puede vencer a nuestra célula y puede llegar a transformar a nuestra propia célula. En ese caso, los linfocitos T van a reconocer a esta célula que ha sido transformada y finalmente va a llegar a destruirla. Entonces, inmunidad humoral, linfocitos B si producen anticuerpos. Inmunidad celular, los linfocitos T van a ser células que van a producir una acción de manera directa. Y más adelante vamos a estar hablando de qué son los anticuerpos, qué son estas sustancias que secretan los linfocitos B para marcar a las moléculas extrañas. El tejido linfático va a estar compuesto por los linfocitos, que van a ser las células estrellas de este tejido, y células de soporte o células de sostén. Vamos a tener tres tipos de linfocitos: los linfocitos B, los linfocitos T y los linfocitos natural killer. Entre las células de soporte vamos a tener a los monocitos, los macrófagos, los neutrófilos, los basófilos, los eosinófilos, células reticulares, células dendríticas foliculares y células de Langerhans. Antes de poder conocer a los linfocitos a más detalle, es importante saber qué son las moléculas de cúmulo de diferenciación o CD. Los linfocitos van a expresar un tipo de proteínas en su superficie. Estas proteínas que se van a expresar en la membrana plasmática, en la superficie del linfocito, se conocen como moléculas de cúmulo de diferenciación. Simplemente son proteínas de la membrana plasmática. Y esas proteínas se llaman CD, que van a ser marcadores. Vamos a tener un sinfín de marcadores CD, desde CD1 hasta CD94. Como pueden ver, tenemos muchísimas moléculas de cúmulo de diferenciación. Estas proteínas de la membrana plasmática llamadas CD, en algunas células se van a expresar durante toda la vida de la célula
y en otras se van a expresar simplemente en momentos específicos. Vamos a ver primero a los linfocitos T. ¿Por qué se llaman linfocitos T? Porque se van a diferenciar en el timo. De ahí deriva su nombre de linfocitos T. Estos linfocitos T van a expresar moléculas de cúmulo de diferenciación o proteínas CD en su superficie, como el CD2, CD3, CD5, CD7. Aparte de esas moléculas de CD que están viendo acá, que se lo estoy señalando con el puntero, que van a ser estas, también van a presentar un cierto tipo de receptores, ¿ya? Estos receptores se van a conocer como receptores de células T, o abreviado TCR. Los linfocitos T vamos a tener dos tipos. Vamos a tener linfocitos T que van a expresar CD4 y linfocitos T que van a expresar CD8. Los linfocitos TCD4 también se van a llamar cooperadores o células helper, y estas van a formar otro subgrupo de células dependiendo de qué sustancias van a secretar. Aquellos linfocitos TCD4 que produzcan interleucina 2, factor de necrosis tumoral alfa e interferón gamma van a formar las células TH1. Estas células TH1 van a trabajar junto con los linfocitos T citotóxicos o CD8, junto con los linfocitos natural killer y junto con los macrófagos. Van a participar en la inmunidad celular. Por el contrario, si los linfocitos TCD4 producen interleucina 4, 5, 10 y 13, van a formar las células TH2. Las células TH2 van a trabajar con los linfocitos B, y estos van a participar en la inmunidad humoral. Los linfocitos T que van a expresar CD8 también se van a llamar citotóxicos, y estas células se van a encargar de destruir células cancerígenas, células infectadas por virus, bacterias, parásitos o células trasplantadas. Un 70% de la totalidad de los linfocitos está en nuestro torrente sanguíneo y un 30% va a migrar directamente a un tejido. Sin embargo, aparte de tener estos dos tipos de linfocitos T, vamos a tener otros dos tipos más de linfocitos T. Vamos a tener a los linfocitos T reguladores o supresores y a los linfocitos T gamma delta. Un 80% de los linfocitos en general son linfocitos T y un 20% van a ser linfocitos B. Los linfocitos T reguladores o supresores también van a expresar proteínas CD o moléculas de cúmulo de diferenciación, y vamos a tener de dos tipos. Unos linfocitos supresores que van a expresar CD4, CD25 y FOXP3, que van a tener la función de disminuir la capacidad de los linfocitos T para iniciar respuestas inmunitarias. También vamos a tener un linfocito regulador CD8 que va a expresar CD45-Rho. Estos linfocitos van a suprimir la activación de los linfocitos T. ¿Por qué son importantes los linfocitos supresores? Si los linfocitos T, cuando ya han cumplido su función, todavía siguen activados, pueden llegar a atacar a nuestras propias células. Por eso es importante que exista un tipo de célula que regule su actividad, que le diga cuándo activarse y cuándo tiene que dejar de trabajar. Por otro lado, vamos a tener a los linfocitos T gamma delta. Todos los linfocitos T generalmente tienen lo que son receptores de células T, TCR, y estos receptores están constituidos por dos cadenas alfa y dos cadenas beta, pero lo que pasa es que en estos linfocitos esas cadenas van a estar constituidas por cadenas gamma y delta. Estos linfocitos T que van a madurar y se van a educar en el timo, van a migrar a tejidos epiteliales y van a constituir la primera línea de defensa. Principalmente este tipo de linfocitos los vamos a encontrar debajo de epitelios. Ahora vamos a hablar de los linfocitos B. Estos linfocitos pueden producir y secretar anticuerpos que también se conocen como inmunoglobulinas. Anticuerpo e inmunoglobulinas es lo mismo, son sinónimos. Aparte de poder secretar las inmunoglobulinas, los linfocitos B van a tener receptores de linfocitos B que se van a conocer como BCR y van a expresar marcadores CD9, CD19 y CD20. También van a expresar moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad 2. Los linfocitos B reciben su nombre porque fueron encontrados en la bolsa de Fabricio de las aves, o conocido como bursa. De ahí es que viene el nombre de linfocito B. Van a constituir entre el 20 a 30% de los linfocitos circulantes. Cuando los linfocitos B son inmaduros, van a secretar inmunoglobulina M.
y cuando estos maduren van a secretar inmunoglobulina D. A su vez, los linfocitos B se pueden diferenciar en dos tipos de células, que son las células plasmáticas y las células B de memoria. Las células plasmáticas son aquellas células que van a producir los famosos anticuerpos o inmunoglobulinas, y las células B de memoria son aquellas que van a guardar la información cuando entremos en contacto con ciertos antígenos. ¿Qué son las inmunoglobulinas o anticuerpos? Van a ser proteínas que también se van a encontrar en la membrana plasmática de los linfocitos B. Estas proteínas van a estar constituidas por una cadena ligera, una cadena pesada, puentes de disulfuro. En su parte más externa, que están viendo acá en verde, van a tener una porción variable o también conocido como región FAB. El estudio de las inmunoglobulinas y cómo está conformado su estructura es gracias a una sustancia que se conoce como papaína. Gracias a la papaína es que nosotros podemos conocer cómo está conformado una inmunoglobulina. Vamos a tener una zona que no va a ser cambiante, que se conoce como región FC, que va a estar constituido por la cadena ligera, la cadena pesada, los puentes de disulfuro. Esta parte de esta proteína no va a cambiar. Lo que sí va a cambiar en los linfocitos es la parte variable FAB. Va a cambiar dependiendo a con qué antígeno va a hacer contacto. Vamos a tener distintos tipos de inmunoglobulinas dependiendo a por cuántas estructuras están formados. Vamos a tener a la inmunoglobulina G, que simplemente va a estar formado por una estructura que se conoce como monómero, que va a cruzar la placenta, va a proteger al feto, se va a encontrar en la leche materna y va a actuar como opsonina. Vamos a tener a la inmunoglobulina M, que va a estar constituida por 5 estructuras, que va a ser pentamérica. Y esta inmunoglobulina M van a ser los primeros en producirse. Luego tenemos la inmunoglobulina A, que va a ser dimérica porque está constituida por 2 estructuras. Y esta inmunoglobulina A se va a encontrar en la saliva, el moco, lágrimas, mucosa. Va a ser una inmunoglobulina secretoria. Luego tenemos a la inmunoglobulina D, que va a ser monomérica porque solo está constituida por una estructura. Va a tener mayor afinidad que la inmunoglobulina M. Va a ayudar a las células B en el reconocimiento de antígenos y se va a conocer como una inmunoglobulina de superficie. Finalmente vamos a tener a la inmunoglobulina E, que va a actuar en reacciones de hipersensibilidad, va a facilitar la degranulación de las células cebadas y se va a conocer como una inmunoglobulina reagínica. El complejo mayor de histocompatibilidad van a ser un grupo de genes que van a poder codificar un cierto tipo de glucoproteínas. Estas glucoproteínas en la membrana celular se van a conocer como antígenos de histocompatibilidad. Estos antígenos de histocompatibilidad van a participar en la presentación de las moléculas extrañas a los linfocitos T. Vamos a tener dos tipos del complejo mayor de histocompatibilidad. El tipo 1 va a presentar péptidos antigénicos intracelulares de 8 a 12 aminoácidos a los linfocitos T citotóxicos. El tipo 2 va a presentar péptidos antigénicos extracelulares de 13 a 25 aminoácidos a los linfocitos T cooperadores. Finalmente vamos a hablar de los linfocitos natural killer. No van a ser ni linfocitos B ni linfocitos T, pero van a formar parte de la inmunidad innata y van a constituir el 5 a 10% de los linfocitos totales. No van a madurar en el timo y tampoco van a expresar receptores de células T. Estos linfocitos natural killer van a expresar marcadores CD16A, 56 y 94. Van a reconocer células transformadas. Una vez que hacen contacto con una célula transformada, ejemplo una célula cancerígena o una célula infectada por virus, se van a activar y van a liberar perforinas y granzimas. Estas sustancias van a empezar a producir perforaciones, conductos en la membrana celular de la célula infectada, que va a producir que se produzcan poros en la membrana plasmática, que empiece a introducirse líquido, que haya fuga de material, que se fragmente el ADN y finalmente la célula, en este caso un ejemplo, la célula cancerígena, se va a inducir a apoptosis, quiere decir que va a programar su propia muerte. Los linfocitos natural killer, al igual que otro tipo de linfocitos, tienen que tener alguien que regule su actividad, que les diga cuándo tienen que dejar de trabajar, y estos van a ser un tipo de receptores que se van a encontrar en su propia superficie, que se van a conocer como receptores de citotoxicidad natural.
Ahora sí vamos a hablar de la parte histológica y vamos a ir viendo plaquitas histológicas. Primero vamos a ver los nódulos linfáticos. Los nódulos linfáticos, también llamados folículos linfáticos, van a ser concentraciones de linfocitos bien definidos pero que no van a presentar cápsula. Simplemente, como están viendo acá en este esquema, van a ser montoncitos de linfocitos B principalmente. ¿Dónde vamos a encontrar los nódulos linfáticos? Los vamos a encontrar en tubo digestivo, amígdalas, ilion, en el ilion, en las placas de Peyer y apéndice. Vamos a tener dos tipos de linfocitos, primarios y secundarios. Los linfocitos primarios simplemente van a tener una sola coloración, no va a haber una diferenciación en su estructura, y los linfocitos secundarios sí van a tener una diferenciación de color. La parte central del linfocito secundario va a ser más clara y pálida que la parte periférica. Los linfocitos secundarios van a estar constituidos por un centro germinativo, que va a ser esta zona más pálida, más clara. Van a ser células B que han entrado en contacto con un antígeno. Alrededor del centro germinativo vamos a encontrar la zona del manto o corona, que van a ser linfocitos B vírgenes que todavía no han entrado en contacto con un antígeno. El centro germinativo se va a desarrollar cuando entre en contacto con un antígeno. Y la zona del manto o corona van a ser linfocitos B que todavía están vírgenes, que no han hecho contacto con ningún tipo de célula o sustancia extraña. Veamos una placa histológica. Estamos viendo acá las placas de Peyer de intestino delgado o ilion, donde si acercamos un poquito más la placa histológica, lo que vamos a observar son estas estructuras semicirculares que se van a conocer como nódulos linfáticos. Acá están viendo el esquema, ¿verdad? Y acá estamos viendo la placa histológica. Acá podemos observar un nódulo linfático, que es una estructura semicircular, donde podemos ver que su centro es más pálido y la zona periférica es más oscura. La zona más pálida es el centro germinativo, que son linfocitos B que han hecho contacto con un antígeno, y la parte periférica más oscura van a ser linfocitos B vírgenes. Si acercamos un poquito más la placa, aquí vamos a poder observar a mayor detalle al centro germinativo, que va a ser esta zona pálida, a la zona del manto o corona, que va a ser la periferia, que es más oscura. Si tuviéramos acá el ejemplo de este nódulo linfático que estoy marcando con el puntero, no se nota tanto la diferencia entre el centro germinativo y la zona del manto, por lo tanto este podría ser un nódulo linfático primario, porque solo tiene un solo color. Veamos ahora los tejidos linfáticos difusos. Estos van a ser linfocitos, grupos de linfocitos que se van a encontrar en la lámina propia de los epitelios. Recuerden que todo epitelio, toda célula epitelial tiene que estar pegada, sujeta a una lámina propia, y debajo de la lámina propia tiene que haber tejido conjuntivo, porque los epitelios son avasculares y reciben nutrientes desde el tejido conjuntivo. Entonces, aquel grupo de linfocitos que van a estar debajo de esta lámina propia de los epitelios se conoce como tejido linfático asociado a mucosas o malta, donde lo vamos a encontrar en tubo digestivo, en vías respiratorias y en sistema urogenital. Cuando este grupo de linfocitos se encuentra en intestino, va a pasar a llamarse GAL, tejido linfático asociado con el intestino. Cuando lo encontremos en los bronquios, va a ser BALT, tejido linfático asociado con los bronquios. Un ejemplo de esto van a ser las placas de Peyer del ilion. También vamos a ver la amígdala lingual. Si acercamos un poquito más la placa histológica, podemos observar que acá arriba tenemos epitelio escamoso estratificado no queratinizado. Debajo de todo epitelio tiene que haber una lámina propia y debajo un tejido conjuntivo. Y debajo de ese tejido conjuntivo podemos observar múltiples nódulos, ¿verdad? Varios nódulos, varias estructuras que tienen forma circular, una zona central muy clarita y una periferia más oscura. Acerquemos un poquito más la placa histológica y aquí con mayor claridad vamos a poder observar lo que son los nódulos linfáticos. Principalmente estamos viendo acá nódulos linfáticos secundarios. Acá estoy marcando el centro germinativo, que es una zona clara, y alrededor voy a marcar la zona oscura, que va a ser la zona del manto o corona. Vamos a hablar ahora de los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos van a ser órganos encapsulados de forma arriñonada, como estamos viendo acá en el esquema. Van a tener un tamaño desde 1 milímetro hasta 2 centímetros y se van a concentrar en regiones como la axila, región inguinal y mesenterios. ¿Cómo va a estar formado un ganglio linfático? Va a estar formado por una cápsula que va a ser tejido conjuntivo denso y regular. Esta cápsula va a empezar a invaginarse y va a formar trabéculas, va a formar como compartimentos. Y estas trabéculas
van a dar origen a lo que son la corteza. La corteza, vamos a tener una corteza superficial, que va a ser la que va a estar más próxima a la cápsula, donde vamos a encontrar nódulos linfáticos. Y vamos a tener una corteza interna o paracorteza que no va a poseer nódulos linfáticos. Y en la corteza, tanto superficial como interna, vamos a encontrar el tejido reticular. El tejido reticular va a ser un grupo de células que van a estar entremezcladas y sujetas por fibras reticulares. Y vamos a tener a la médula, que va a estar conformada por grupos de células que van a formar como cordones, y los senos medulares, que van a ser una red de conductos que se van a conectar con los vasos linfáticos. ¿Y qué es el hilio? El hilio en cualquier órgano o tejido es la zona donde penetra el paquete vasculonervioso. La médula en el ganglio linfático va a estar cerca del hilio. Vamos a tener vasos linfáticos aferentes, que son aquellos vasos linfáticos que van a introducir la linfa al ganglio linfático, y vasos linfáticos eferentes, que van a ser los que van a sacar la linfa del ganglio linfático. El tejido reticular, que es la corteza del ganglio linfático, va a estar conformado por células y fibras reticulares que van a formar una malla. Imagínense que tenemos acá un nido de pájaro. Los nidos de pájaros son un enmarañado de paja que forman como una canastita para que los huevos de los pajaritos puedan descansar y reposar aquí. De igual manera, imagínense que los huevos son los linfocitos y el nido de paja van a ser este grupo de células entremezcladas con fibras reticulares para poder sostener a los linfocitos. Si nosotros tenemos acá un grupo de células que van a estar entremezcladas, enmarañadas con fibras reticulares, van a formar como una canastita, una red segura para poder sujetar a nuestros linfocitos. ¿Y por qué células va a estar compuesta el tejido reticular? Por células reticulares, células dendríticas, macrófagos y células dendríticas foliculares. Las células reticulares van a secretar colágeno tipo 3 que forman las fibras reticulares, van a expresar moléculas de superficie, van a producir sustancias que van a atraer a linfocitos B, T y células dendríticas. Por lo tanto, las células dendríticas van a ser células presentadoras de antígenos, van a detectar sustancias extrañas que van a procesar y presentar a los linfocitos T, y también van a expresar en su superficie el complejo mayor de histocompatibilidad 1 y 2. Los macrófagos también van a ser células presentadoras de antígenos y van a tener la capacidad de fagocitar, digerir a las sustancias extrañas. También van a expresar el complejo mayor de histocompatibilidad 1 y 2. El complejo mayor de histocompatibilidad 1 se encuentra en casi todas las células, excepto en algunas como por ejemplo los eritrocitos, y el complejo mayor de histocompatibilidad 2 se va a expresar solamente en ciertas células. Por último tenemos las células dendríticas foliculares, que no van a ser células presentadoras de antígeno, pero sí van a retener en su superficie antígenos, se van a encontrar junto a los linfocitos B en los centros germinativos. Acá estamos viendo una placa histológica del ganglio linfático y para facilitar el estudio simplemente estoy haciendo echar esta placa histológica. Les pongo esta imagen como referencia para las próximas diapositivas. Veamos una placa histológica de ganglio linfático. Acá estamos viendo un ganglio linfático teñido con hematoxilina y eosina. ¿Qué es lo que tenemos que reconocer? Recuerden que lo primero que vamos a encontrar en la parte más externa va a ser la cápsula, que va a ser tejido conjuntivo denso y regular, que está aquí alrededor del órgano. Y debajo de esta cápsula, que se va a ir invaginando y va a ir formando como compartimentos, vamos a encontrar a lo que es la corteza. En la corteza vamos a encontrar una corteza superficial, que es donde vamos a encontrar nódulos linfáticos, y una corteza profunda, que va a ser una zona donde no va a haber nódulos linfáticos. Luego tenemos a la médula, que acá podemos diferenciar claramente de la corteza. Es un tejido un poquito más pálido y tiene espacios blancos que son conductos, que son los senos medulares. Acá claramente podemos diferenciar la médula de la corteza. Esta zona es más pálida, tiene espacios blanquitos, ¿verdad? Como me ven acá, que van a ser los senos medulares. Si acercamos un poquito más la placa histológica, acá podemos observar la cápsula, tejido conjuntivo denso y regular.
Debajo de la cápsula encontramos nódulos linfáticos. Acá estamos viendo nódulos linfáticos secundarios. Acá está en la zona más pálida, la parte central, y alrededor más oscura. Acá un nódulo linfático primario porque es de un solo color. Esta zona donde hay nódulos linfáticos es la corteza superficial, y la zona donde ya no hay nódulos va a ser la corteza interna. Veamos ahora la médula de cerca, donde vamos a encontrar los senos medulares y los cordones medulares. Acá está la médula, que es toda esta zona que están viendo acá, donde vamos a encontrar lo que son los cordones medulares. Van a ser estos grupos de células de macrófagos, células plasmáticas, células dendríticas, que forman como cordoncitos. Y entre estos montoncitos de células hay espacios blancos, ¿verdad? Que también forman como canales, conductos. Esta red de conductos que pasan por toda la médula, que están en el hilio, son los senos medulares, son conductos. Hablemos ahora del timo. El timo va a ser un órgano bilobulado localizado en el mediastino superior, anterior al corazón y a los grandes vasos. Va a estar completamente formado al momento del nacimiento y va a ser funcional, pero en la pubertad este tejido va a ser sustituido por tejido adiposo y el timo va a empezar a involucionar. ¿Cómo va a estar formado el timo? Va a estar formado por una cápsula que va a ser tejido conjuntivo denso irregular. Esta cápsula se va a empezar a invaginar formando los septos. Luego vamos a tener a la corteza, donde vamos a encontrar un grupo de células que van a ser un montoncito de células que van a formar los cordones. Y esta separación de corteza con otro pedazo de corteza por la invaginación de la cápsula van a formar los lobulillos tímicos. En el timo no vamos a encontrar nódulos linfáticos, sino lobulillos tímicos. También vamos a tener la médula, que va a estar formado por otro grupo de células que van a formar los corpúsculos tímicos. ¿Cómo está formado histológicamente el timo? La cápsula les había dicho que es tejido conjuntivo denso irregular. Vamos a encontrar fibroblastos, células plasmáticas, granulocitos, mastocitos, células adiposas, macrófagos y linfocitos. Acá estamos viendo tejido conjuntivo denso irregular, la cápsula. Y la corteza va a estar formada por tres tipos de células y macrófagos. Vamos a tener las células epitelioreticulares, que se van a encontrar entre la corteza y la cápsula y van a tener una función de barrera. Luego tenemos las células epitelioreticulares tipo 2, que van a tener una forma estrellada porque tiene invaginaciones citoplasmáticas, que van a crear compartimentos, se van a encontrar dentro de la corteza y van a expresar complejo mayor de histocompatibilidad 1 y 2. Las células epitelioreticulares tipo 3 se van a encontrar entre la corteza y la médula y van a tener también la función de barrera y también van a expresar complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 y tipo 2. Aparte de encontrar a las células epitelioreticulares, vamos a encontrar a macrófagos, que se van a encontrar dentro de la corteza y se van a encargar de digerir a los linfocitos que no cumplan con la educación tímica. En la médula vamos a encontrar otro tipo de células, por ejemplo las células epitelioreticulares tipo 4, que se van a encontrar entre la corteza y la médula, van a también servir de barrera. El tipo 5 se va a encontrar por toda la médula. Luego tenemos al tipo 6, que van a formar los famosos corpúsculos de Hasal o corpúsculos tímicos. Estas células van a tener gránulos de queratohialina y van a producir interleucina 4 y 7. Veamos una placa histológica. Acá tenemos un pequeño lóbulo tímico, un lobulillo tímico, donde si bien parecen nódulos linfáticos, no lo son. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar la cápsula, que es tejido conjuntivo denso irregular. Acá vemos al tejido conjuntivo denso irregular que se invagina y forma septos, ¿ok? Forma septos. Forma como compartimentos. Y al separar pedacitos del tejido tímico, forman los famosos lobulillos tímicos. Vamos a encontrar la corteza. La corteza va a ser toda esta zona oscura que estamos viendo acá, que está conformada por células epitelioreticulares tipo 1, 2 y 3. Y vamos a tener a la médula, que van a ser estas zonas centrales de una tinción más pálida, que va a estar conformado por
células epitelios reticulares 4, 5 y 6. Agrandemos un poquito la placa histológica y qué es lo que podemos ver acá, esta estructura que parece una perlita, ¿verdad? Acá igual, en la médula podemos ver estas estructuras que parecen perlitas. Son los corpúsculos de Hassall. ¿Quiénes forman los corpúsculos de Hassall? Van a formar las células epitelios reticulares tipo 6. Finalmente vamos a ver lo que es el vaso, y el vaso va a ser un órgano linfático grande, aproximadamente del tamaño de un puño. Se va a ubicar en el cuadrante superior izquierdo de la cavidad abdominal y va a tener una abundante irrigación. ¿Cuál va a ser la función del vaso? Va a ser filtrar la sangre y reaccionar inmunitariamente a las sustancias extrañas. Histológicamente va a estar conformado por la pulpa esplénica, que esta se va a dividir en pulpa roja y pulpa blanca. ¿Cómo va a estar conformado un vaso? Va a estar conformado por su cápsula, que va a ser tejido conjuntivo denso irregular, pero una particularidad de esta cápsula es que va a poder contraerse. La cápsula se va a empezar a invaginar y va a formar trabéculas. ¿Quiénes van a ser los que le van a dar la capacidad de contracción a la cápsula del vaso? Van a ser los miofibroblastos. Luego vamos a encontrar lo que son los cordones en el vaso, que igual van a ser un montoncito de células. Y vamos a encontrar la pulpa roja y la pulpa blanca. La pulpa roja va a estar constituida netamente por lo que son eritrocitos, que van a formar montoncitos, que son los cordones. Vamos a tener el hilio del vaso, que es la zona donde penetra el paquete vascular nervioso, donde vamos a ver el ingreso de la vena esplénica y la arteria esplénica. Cuando la arteria esplénica se encuentra dentro de la pulpa blanca del vaso, pasa a llamarse arteria central. Y alrededor de la arteria central se van a poner montoncitos de linfocitos. Estos linfocitos, que van a formar como un capuchón, como un estuche a estos vasos sanguíneos, van a formar lo que son los PALs. ¿Qué son los PALs? Van a ser una vaina linfática periarterial. Veamos una placa histológica del vaso. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar la cápsula, tejido conjuntivo denso irregular. Vamos a encontrar lo que es la pulpa blanca. ¿Qué va a ser la pulpa blanca? Simplemente van a ser nódulos linfáticos. La pulpa blanca son estos nódulos linfáticos, claramente visibles, son zonas motitas, moradas, muy oscuras pronunciadas. Y todo lo que está alrededor de estos nódulos linfáticos, que tiene un tono más rojizo, va a ser la pulpa roja. Acerquemos un poquito a la placa histológica. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Estamos viendo un nódulo linfático. Algo que podemos notar en este nódulo primario es que vamos a encontrar un capilar, un vaso sanguíneo, atravesando el nódulo. A los linfocitos T que rodean a esta arteria central, a este vaso sanguíneo, se conoce como PALs. Tenemos al nódulo linfático, ¿verdad? Alrededor del nódulo linfático primario vamos a encontrar lo que son linfocitos B, ¿ok? Y a un costadito vamos a encontrar la arteria central, un vaso sanguíneo, y alrededor de este vaso sanguíneo van a haber linfocitos T. Y todo esto forma la pulpa blanca. Veamos ahora la pulpa roja. Vamos a acercar un poquito más la placa histológica. Y en la pulpa roja, que noten acá, tenemos gran cantidad de eritrocitos, por eso esa tinción rojiza, rosada, donde en la pulpa roja vamos a encontrar a los famosos cordones de Bill-Roth. Los cordones de Bill-Roth van a ser simplemente agregados de células, montoncitos de células, que van a estar puestos sobre tejido conjuntivo reticular. Y hemos llegado al final del video. Si te gustó, por favor no olvides darle me gusta, compartirlo con tus amigos. Te invito a suscribirte al canal para que no te pierdas ninguno de mis videos. Te dejo el enlace de mis redes sociales acá abajo en la cajita de información. Y nosotros nos vemos hasta la próxima. Bye. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me